busca allí. Entonces, recordamos que este próximo domingo es Santa Convocatoria, así que hay alborada, hay escuela y tenemos el culto de acción de gracias. Tenemos culto de acción de gracias, vamos a tener un tema bien bonito y bueno, usted va a traer una ofrenda también bien bonita para el Señor, como hemos acostumbrado a hacerlo en los cultos de acción de gracias. Entonces, próximo domingo, prográmese a partir de las 5 de la mañana, estaremos en este lugar y tendremos una mañana bien bonita en la presencia del Señor. Es necesario buscar al Señor, amén, y buscarlo a Él porque de Él dependemos completamente. ¿Listo? Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Estén sentados, por favor. Y doy la bienvenida de una manera especial a la hermana Rosalina, que está por acá contenta acompañando a su hijo hoy. Es la mamá del hermano Jason. Es que no la conocen, ahí está la hermana Rosalina. Hoy vino desde La Vega, Cundinamarca, desde La Vega. Qué bueno tenerla acá, hermana Rosa, bienvenida, de verdad. La se sienta en su casa y bueno, estamos para servirle también. Listo, entonces estamos hablando no del nuevo nacimiento, sino de la obra del Espíritu, ¿va? Ese es el tema que venimos, estamos viendo todos los temas doctrinales y estamos viendo la obra del Espíritu. Entonces entendimos que el Espíritu Santo es quien hace esa obra de convencernos, de darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando llegamos al Señor, entonces Él, por medio de la fe, nos redarguye, nos enseña, nos confronta y nos lleva a los pies de Cristo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pues en Él encontramos perdón, misericordia, vida eterna y empezamos esa vida cristiana que es la vida de la santidad, de la santificación, la senda del justo, y en esa senda vamos creciendo. Así que si usted escuchó la palabra del Señor, la ha escuchado y la ha creído y está aquí esta noche buscando de Dios, es porque en su vida está efectuándose la obra de el Espíritu Santo. No hay otra forma. Nadie se sostiene en pie en la vida cristiana, ni siquiera por un día, sino es por el poder, la obra del Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo por sus propias fuerzas. Así que el Espíritu Santo, amado, está en su vida, está actuando desde el momento que usted escuchó la palabra con fe y le abrió la puerta al Espíritu Santo, quien ahí ha escrito la ley, ha escrito la gracia, ha escrito la misericordia, ha dado fe a su vida y nos ha llevado y nos ha sostenido hasta hoy, ¿vale? Y entonces el nuevo nacimiento, que es de lo que Jesús le estaba hablando aquí a este maestro, ese nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Porque entonces ahora hay un principio que el Señor le da ahí a Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir que usted y yo, como cristianos, como seguidores de Dios, que estamos en este camino, hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, nacimos del Espíritu. Somos engendrados por la palabra, ¿vale? Por la palabra. Eso que a usted le dio nueva vida fue
La palabra de Dios. Eso que sembró en su corazón y en su vida la semilla de la fe es la palabra de Dios. No hay otra forma. Por eso dice la Biblia que Dios le agradó a salvar al mundo entero por la locura de la predicación. ¿De la predicación de qué? De la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es esa espada que llega hasta lo más profundo del corazón y nos reargulle, nos confronta. Es ese espejo que nos ayuda a ver que no somos tan santos ni tan perfectos y que necesitamos de Dios. ¿Va? Esa es la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, entonces el Espíritu Santo a través de esa palabra empieza a hacer esa obra en nuestra vida. Y esa obra es el hecho de que ahora vamos a nacer de nuevo. Entonces, siguiente diapositiva, el tema es el nuevo nacimiento. Yo creo que más o menos así va a ser el hijo de Yulitza y Máximo, pues digo yo más o menos, y Máximo. Nuevo nacimiento, una nueva historia, ¿cierto? Un nuevo ser distinto. Entonces, para entender ese nuevo nacimiento, habremos de repasar algo que hemos visto ya. Como hoy el tema no es el nuevo nacimiento, sino la obra del Espíritu, lo vamos a mencionar, no nos vamos a meter tan a profundo, pero básicamente la Biblia entonces clasifica a los seres humanos en este aspecto en 3 grupos. ¿Listo? Entonces, siguiente diapositiva. Está el hombre natural. Está el hombre espiritual. Y el tercero es el hombre. Aquí los de San José deberían de decir eso a pulmón porque ya los debo tener aburridos con el tema. Menos mal la palabra dijo, y se lo repetirás por la mañana, por la tarde, cuando salgan, cuando entran. Y algún día de tanto repetir se lo van a aprender. Entonces existe el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el hombre natural? El hombre natural, aquí está en primera carta a los Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿qué? No percibe. ¿Qué es percibir? Sentir, bien, sí, esa es la que necesitamos acá. Firme, sentir, ¿qué más? Ver, escuchar, palpar, que es percibir, gustar, ¿cierto? Este tinto está delicioso. Estoy percibiendo a través de mis papilas gustativas. Veo, yo percibo que usted está acá. Yo percibo que todos están escuchando, usted está percibiendo mi voz. Percibir es eso. Entonces el hombre natural no percibe, o sea, ni escucha ni ve como el Shakira, sordo, ciego, mudo, todo. No percibe nada que sea de qué, del Espíritu, no los puede percibir, que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿para quién? ¿Para quién? Para el hombre natural, para él son locura y no las puede entender. Entonces, amados, no es que no las quiere entender, es que no puede, ¿ya? Y pues no las puede entender, para él son locura porque se han de discernir espiritualmente. Y como no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu de Dios, pues no las puede entender ni las puede percibir. Es decir, que ese hombre natural, todo aquel que no ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, en quien no está esa obra del Espíritu Santo, pues se encuentra con algo que es del Espíritu y para él eso es locura, es locura. Ya, él no entiende ese tema, él no puede aceptar eso. Para él ese cristiano es alguien que simplemente es una persona, ¿cómo se llama eso? Poco inteligente,
una persona pobrecito, cristiano. Para él es así, porque es un hombre, según esta definición, un hombre ¿qué? Natural. Entonces, todo hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero en un momento empieza a tener conciencia, empieza a pecar, se aparta de Dios, su corazón se llena de pecado, de todo lo demás, pero hay un momento en ese camino cuando el Señor se presenta a su vida. Entonces hay quien le abre la puerta de su corazón, se encuentra con Dios, pero antes de encontrarse con Dios es el hombre ¿qué? Natural. Repítalo, dígalo en voz alta porque a usted le olvida. Y el sábado pregunto y no tiene usted ni idea de qué está hablando. Entonces cuando yo le pregunté, dígalo, que eso le sirve a usted, no a mí, a usted, para que se le quede ahí. El hombre que no ha tenido ese encuentro con Dios, que no ha tenido la obra del Espíritu Santo, es un hombre ¿qué? Natural, porque no se ha encontrado con Dios. En lo que es nacido de la carne, carnes, ya, nada más, natural. Ahora, seguimos ahí, sigue el hombre carnal. Y dice, primera carta a los Corintios 3:1, ahí está hablando Pablo y los está medio regañando. Y les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, es decir, ¿como a qué? Como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese como hombres es andáis como hombres ¿qué? ¿Como hombres qué? Naturales, naturales. Pero no son naturales, sino son carnales. ¿Por qué? Porque aquí les da una definición, niños en Cristo, niños en Cristo. Entonces usted hace el paralelo entre el nacimiento humano natural y el nacimiento espiritual y se hace un paralelo perfecto. El niño nace y cuando nace es maduro, es adulto, come frijoles. Eso fue lo que les dijo Pablo, ustedes no pueden comer frijoles todavía. Pasa que él no había venido a Medellín, no sabía si no lo hubiera puesto ahí. Vianda es eso, es comida fuerte, frijoles con leche y todo, así, fuerte, ¿sí? Entonces a ellos les dio la sola lechecita, no les pudo dar los frijoles porque un bebé, si usted le da frijol, lo mata. Eso. Mire que hay un paralelo perfecto, aplíquele eso a lo espiritual así tal cual. Entonces, alguien que nace en el evangelio es un niño en Cristo. Y no está mal, eso es perfectamente, o sea, así es, así es. Problemas que nosotros pentecostales creemos que alguien se bautiza y ya tiene que ser el más maduro de todos. Y le exigimos más que al que lleva 30 años y eso no es así. Es un niño en Cristo, ya, es un niño en Cristo. ¿Cuál es el punto? Que el niño no se queda siendo niño, ¿cierto? Sino que el niño llega un momento donde empieza a dar los primeros pasitos y uno es feliz porque, uy, dio el primer pasito, y caminó. Dice, ay, ¿qué camino? Pues es un bebé y caminó. Dijo la primera palabra, no, eso es una fiesta porque dijo la primera palabra, ¿sí o no? Claro, no, el primer día que va al colegio, los primeros logros, eso, así se desarrolla un niño hasta que llega a ser adolescente y vienen las crisis, se hace preguntas, todo, pero pasa la adolescencia y llega la juventud y la juventud se caracteriza porque un joven tiene fuerza, tiene energía, ¿ya? Eso dice la Biblia que en los jóvenes está la fuerza. Entonces usted no ve a un niño haciendo actividades, porque es un niño, pero a un anciano tampoco lo ponga eso. Yo ya estoy pasándome para acá. Sí, ya yo fui a jugar 5 minutos y salí lesionado, cansado, todavía me duele, porque ya uno está pasando aquí para el 5.º piso. Pero cuando yo estaba en mis 20, ay, podía pasar desde la mañana hasta la noche jugando sin parar y no había problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los jóvenes está la fuerza.
Pero en los ancianos está la madurez, la sabiduría, ¿ya? La sabiduría. Usted no le pide consejo a un niño, se lo pide al anciano, ¿cierto? Porque en ellos está la madurez, la sabiduría. Entonces ahí están los procesos de crecimiento del ser humano. Ahora eso tal cual aplíquelo a lo espiritual. Entonces Pablo fue a Corinto, les predicó la palabra, dejó una iglesia establecida, pasó el tiempo y él al llegar a Corinto esperaba gente ya madurita, por lo menos jóvenes, por lo menos, ¿no? Pero lo que se encontró era que esa gente no había avanzado. Y por lo que yo entiendo ahí, no habían avanzado en el conocimiento. ¿Sí ven por qué es importante estudiar la palabra, amados? Memorizarla, ya repasarla, porque hay que crecer en el conocimiento. Ellos, cuando Pablo, si el apóstol habla de no les pude dar vianda, estaba hablando ahora de palabra, de conocimiento. Dijo, me tocó darles lechecita y eso hervidita porque ahí no se me mueren. Eso fue lo que les dijo. Entonces, que una persona se bautice y sea todavía una persona que está en una transición es algo completamente natural. Ya, así debe de ser, debe de ser. Cuando usted coge a un joven, a un niño y lo madura a la fuerza, le hace daño, terrible. Por eso las estrellas de Hollywood cuando empiezan muy pequeñas, cuando grandes son drogadictos, se acaban, pongas a ver documentales y verá, porque no les dejaron vivir su niñez y los maduraron a la fuerza. ¿Ya? Eso lo tenemos que aprender como iglesia, porque entre nosotros hay gente que está llegando, hay gente que se acabó de bautizar, hay gente que lleva unos añitos, hay gente que lleva mucho. Entonces no se le puede pedir lo mismo a todo el mundo. No se le puede pedir lo mismo, ¿ya? Pero cuando usted ve a un recién bautizado y le da palo, es que usted mire cómo, mire, es que si usted mire cómo se viste, usted no sé qué, y usted le está dando palo a un niño. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal, como los quisieron que, está mal, mal. Porque hay muchos adultos que ya debiendo ser maduros no lo son. Y al niño que acabó de nacer queremos darle palo. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque no hemos entendido esto. La vida cristiana está hecha de etapas. Por eso, repito, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, ¿por qué Pablo los está regañando si es algo natural? Porque ellos empezaron siendo niños espirituales, pero a lo largo del tiempo, ¿qué? Siguieron siendo niños espirituales. Y eso es lo que está mal, mal. Porque usted a medida que avanza su vida cristiana tiene que ir creciendo en su vida espiritual, ¿ya? Entonces un recién bautizado, uno ya sabe cuando es alguien se bautiza, empieza a asistir, no alguien que creció en la iglesia, sino que llegó a la iglesia, conoció a Dios, se arrepienta, se bautiza, por lo general le escribe a uno como pastor y le dicen, pastor, es que tengo una amiga y va a cumplir 15 años y me invitó a la fiesta. ¿Qué dice pastor? ¿Será pecado ir? Ese tipo de preguntas. Y entonces esa persona empieza a preguntar eso porque él todavía no tiene nada claro. Él está en una transición donde tenía un montón de hábitos y ahora todos esos hábitos que tenía los va a ir cambiando, transformando los que necesite cambiar. Pero hay un proceso, así que aunque ya se bautizó, todavía tiene cosas de allá. ¿Estamos? ¿Todavía tiene cosas de allá? ¿Está mal? Está en un proceso. Así de sencillo, está en un proceso. Él todavía no ha alcanzado la madurez espiritual, ni mucho menos. Está, y acá la Biblia lo define como un niño espiritual, un niño en Cristo. Entonces, aquí hay una etapa que se llama el hombre carnal,
porque está en una transición en el hombre natural, ya no es un hombre natural, pero tiene muchos comportamientos aún de ese hombre natural. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Entonces acá describe algunos comportamientos. Entonces dice, entre vosotros hay celos. O sea que los celos, aquí no está hablando de celos de matrimonio, sino que les está hablando como iglesia, ¿ya? Entonces seguramente Pablo llegó a un culto y se dio cuenta que pasó el hermano, le fue bien acá y el que estaba allá dijo, uy no, y le dieron celos. Es que a él lo usan más que a mí. Es que claro, es el favorito y empezaron los celos. Otro le vio contiendas. Entonces no era que tenía una tienda, algo así, sino que contienda es como que hay roces, hay peleas, hay rencillas. Entonces, si usted con su hermano en Cristo tiene celos y además tiene roces, usted es un niño. Eso es lo que le está diciendo acá. Disensiones, lo mismo. Entonces aquí está hablando realmente de relaciones interpersonales y está diciendo usted tiene que madurar. Usted todavía es un niño. O sea que todavía es carnal porque actúa como si fuera un hombre natural. ¿Listo? Estamos entendiendo ahí que es un hombre carnal. Y el siguiente entonces dice que es el hombre espiritual. Primera carta a los Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios preparó para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, yo lo entiendo a usted porque usted es hombre igual que yo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Siguiente. O sea que yo no puedo entender a Dios con mi mentalidad de hombre, no puedo. Para yo poder entender las cosas de Dios necesito tener el espíritu de Dios. Y nosotros, es la buena noticia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no de lo natural, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿por qué nacen tantas sectas y tantos grupos? Porque se quiere interpretar lo espiritual desde lo natural, desde lo humano, y ahí se pierde todo. Entonces, lo espiritual se debe entender y se debe acomodar desde lo espiritual. Y para yo poder entender lo espiritual, escudriñar la mente de Cristo y entender todo eso, sí o sí necesito el Espíritu de Dios. O sea que es la obra del Espíritu Santo en mi vida lo que me convierte en un hombre espiritual. ¿Listo? Entonces ya está claro eso. Esto es un repaso porque el hombre natural es el que no ha conocido a Cristo, no ha tenido la obra del Espíritu Santo en su vida, recibe la palabra, el Espíritu Santo hace una obra y esa obra se llama nuevo nacimiento. Así que lo que es nacido de la carne, carne es, pero ahora lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya está de este lado, pero ahora aún de este lado debe vivir un proceso. Y en ese proceso va a ir creciendo y cada vez va a tener menos de lo natural y más de lo espiritual. Por eso el escritor decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y por eso nosotros le decimos, Señor, que haya más de ti y menos de mí. Porque de mí está lo natural, de Dios lo espiritual. Entonces cada día yo debo tener menos de mí y más de Él. Y cada día parecerme menos a mí para parecerme más a Él. ¿Listo?
más de lo espiritual. Entonces, si yo me voy moviendo en esta, mientras más acá esté, más natural, pero como ya aquí nacimos de nuevo, ya escuchamos la palabra, ya estamos en este camino, entonces ya no, lo natural ya no nos aplica. Entonces, aquí lo menos es el hombre carnal y el objetivo allá es el hombre espiritual. Y nos vamos moviendo de aquí hacia allá. Quiere decir que entre más tiempo vivamos en el evangelio, ¿dónde debemos estar? ¿Más allá o más allá? Más hacia lo espiritual, ¿cierto? Entonces, no puede ser que pasen años, años y años y yo siga parado acá. No, yo tengo que estar avanzando hacia lo espiritual. Debo conocer más, debo tener una relación más profunda con Dios, debo tener unas mejores disciplinas espirituales, un mejor servicio, una mejor comunión con la iglesia, que es lo que nos pone él de ejemplo allí. Y de esa manera crecemos hacia lo espiritual. Por lo tanto, la base de todo esto es lo espiritual. Lo espiritual. Entonces yo no puedo avanzar sin la obra del Espíritu en mi vida. Tengo que tenerlo. La iglesia como tal también madura, también crece. Por eso la iglesia como tal debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, debe ser formada en la palabra y cada día crecer y ser mejor. Entonces, pregunta, ¿cómo sabe usted? Usted llega a la iglesia, llegó acá, San José, no conoce a nadie, pero usted empieza a ver el ambiente, a ver todo, ¿Cómo define usted si esa iglesia es carnal o es espiritual? ¿Cómo sabe usted? Vale, vamos para allá, pero descríbamelo. Alguien de acá, descríbame. ¿Usted cómo define una iglesia espiritual? Alguien de acá, háganle que ahí hay sabiduría. ¿Cómo hace usted para decir que esta iglesia es espiritual? Espere, alguien tiene que… Ale, Yané, Dina, ¿hasta qué se habla? ¿Cómo? Rápido que toca acabar hoy la predica antes de la medianoche. ¿Cómo sé que la iglesia es espiritual? Claro. Sí, sí. ¿Alguien lo apoya? ¿Sí lo apoyan o no? Mm. Bueno, póngale cuidado a esto. Usted sabe cuál era la iglesia, usted lee todo el Nuevo Testamento y la iglesia donde más dones había, ¿sabe dónde era? En Corinto. En Corinto. Tanto que, me pusieron música de fondo, bien. Tanto que Pablo tuvo que, ahí está, Corintios 12, todo, léalo, habla de los dones porque habían muchos dones. O sea, si usted hubiera entrado a la iglesia en Corinto, por allá había uno hablando en lenguas y el de atrás interpretando esas lenguas. Por allá había alguien profetizando, por allá había alguien sanando a otro, por allá había alguien con palabras de sabiduría. Eso habían dones así. Hablaba en lenguas todo el mundo. Usted hubiera entrado a Corinto, usted hubiera dicho, esta es la iglesia más espiritual del mundo. Y resulta que Pablo les dijo, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Y estamos hablando de una iglesia donde hablaba en lenguas todo el mundo. El más malito hablaba en lenguas, de ahí para adelante súbale. Pero era una iglesia carnal y no espiritual. ¿Cómo la ven? No se había nacido de nuevo, claro. Pero lo que Pablo nos explica, que una iglesia es espiritual o una persona es espiritual, eso ya lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, donde vamos a identificar obviamente la diferencia entre lo que está hablando acá el hermano Jason, que es el fruto, y lo que son los dones del Espíritu.
Pero usted y yo, amados, somos medidos no por los dones, sino por el fruto. ¿Listo? Lo voy a decir porque con esto, mejor dicho, ya sellamos lo de hoy. Usted y yo delante de Dios somos medidos por el fruto, no por los dones, no por los dones. Para que usted le quede claro, habrá gente que llegará delante de Jesús y le dirá: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, mejor dicho, en tu nombre hicimos. ¿Eso qué son? Dones. Y Jesús les dirá: ustedes no los conozco, ¿ustedes quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no somos medidos por los dones. Amados, desead los mejores dones, claro, pero usted no es medido por eso. No es por eso. Es más, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus dones, por su fruto, por sus frutos. Así que cuando yo llego a Cristo, lo primero que dice es: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si usted de verdad se encontró con Jesús, pues no se siga comportando igual que antes. Cambie, cambie. ¿Cómo cambio? Con la obra del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero mi vida cristiana y la suya es medida por el fruto, por cómo usted se comporta. Les pareciera más espiritual hablar en lenguas que saludar con amor al hermano. Pareciera. Pero cuando vamos acá nos encontramos que en Corinto todos hablaban en lenguas, pero entre ellos habían divisiones, habían celos, habían cosas. Y entonces el apóstol les dijo: estamos mal. Ustedes ni siquiera son espirituales, ustedes son carnales. Entonces, amados, una iglesia y una vida ha de ser medida primero por el fruto, por el fruto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar en mi vida? Pues yo cómo estoy en mi corazón. Si tengo rencores, si tengo celos, si tengo contiendas, si tengo envidias, eso me hace a mí una persona ¿qué? ¿Espiritual? ¿Me hace una persona? Dígalo que si usted se analiza y tiene celos, tiene iras, tiene contiendas, tiene enemistades, usted es una persona ni modo carnal. ¿Cómo dejo de ser una persona carnal para ser una persona espiritual? Diciéndole: Señor, ¿quién sana el corazón? ¿Quién quita las heridas? ¿Quién quita los rencores? Todo el Espíritu Santo de Dios. Por eso este tema habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué necesito yo? Pues la obra del Espíritu, que me saque todo eso que es de la carne, que es de lo natural, y más bien me llene de su Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Qué horas son? Bueno, demos el siguiente, ya vamos, que quiero como cerrar hoy. Listo. Leemos Romanos 8:17 para ir, creo que ahí toca salirnos y ver en la Biblia, ayúdame ahí. Vamos a leerlo con esto que hemos hablado en la cabeza. Vamos a leer ese texto, Romanos 8, del 1 al 14. ¿Listo? Vamos a leerlo. Y les digo que ser cristiano significa que en él, en esa persona, mora el Espíritu Santo. Ser cristiano significa que en nuestra vida, ¿qué? Mora, vive el Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es santificado. ¿Listo? Listo. Vamos a leerlo y con esto terminamos. Ahora pues, el traductor era paisa. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién?
para los que están en Cristo Jesús. Y aclara qué significa estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ustedes quieren a lo que estamos hablando, no a los que son carnales todavía, sino que los que han podido crecer y ser espirituales. Eso es estar en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si me sacó de allá, no puedo vivir como era cuando estaba allá, ¿cierto? Sigue. Siguiente. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero hay una condición, amados, ¿qué? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, amados, estamos llamados a crecer y a pasar de lo carnal a lo espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mencióname en cosas de la carne. Envidias, celos, adulterio, fornicación. Listo, ahorita lo vamos a leer. Chismografía, eso es. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. O sea que yo no puedo estar en ambas a la vez. O soy de la carne y pienso en las de la carne, o soy del Espíritu y pienso en las del Espíritu. Y entonces aquí está el principio. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Muerte qué? Espiritual. Mire lo delicado que es esto. Si yo me quedo acá, no crezco, al final voy a tener una muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu, el crecer en esto, ¿qué es? Vida y paz. ¿Qué diferencia tan grande? Sigamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? Leámoslo otra vez. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que ha de quedar claro, iglesia, que si yo aquí abajito me peleo con mi hermano y acá arriba adoro a Dios, no lo agrado. No puedo agradar a Dios, no se puede, porque el Dios que me ve acá arriba es el mismo que me ve allá abajo, el mismo. Imagine que él viera de aquí para arriba, una maravilla, pero resulta que él ve de aquí para allá y de aquí para allá igual, igual. Así que los que viven según la carne no pueden, así quieran, agradar a Dios. Entonces, para yo agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Crecer en mi vida cristiana, no quedarme acá, sino ir hacia lo espiritual. ¿Listo? Sigue. Más vosotros, iglesia, ¿qué? No vivís según la carne, ¿sí o no? Sino según el Espíritu. Pero mire esta expresión: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces hay que hacerse la pregunta: ¿el Espíritu de Dios sí mora en mí? Si yo atesoro cosas de la carne en mi corazón, significa que eso no es así. Significa que no estoy lleno del Espíritu de Dios. Así, por los dones, Dios me use. Oiga, servidores, con esto hay que hilar finito, porque puede ser que Dios use a alguien, ¡pua!, pero eso no significa que sea un hombre espiritual, no significa eso. Con eso hay que tener mucho cuidado,
¿vale? Pero sí le estamos entendiendo por qué. Porque igual Dios va a bendecir su iglesia. Si yo me paro acá, Dios me va a usar por la iglesia, no por mí. Por la iglesia, porque necesita hablarle a la iglesia, formar la iglesia, bendecir la iglesia. ¿Va? Y entonces vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ojo con esto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que lo que hace que este cuerpo muera, hablando del pecado, de la maldad, de todas esas obras, y crezca el Espíritu Santo, es eso, a causa de la justicia, o recibe la justicia de Dios por el Espíritu. Siguiente, ya casi terminamos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Él es las primicias de los que durmieron. Siguiente, hasta el 14. Así que, hermanos, aquí está la conclusión de todo eso. Así que, hermanos, ¿qué? Usted es deudor y yo soy deudor. ¿Pero a quién? No a la carne. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino, amados, sigamos ahí porque nos quedamos. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas, pero, si por el Espíritu, ahí está la clave de todo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo hago morir las obras de la carne? Por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios? Que hace morir en mí las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Esos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? Entonces somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces somos deudores no a la carne, sino al Espíritu. ¿Sí o no? Y como tal, hemos de seguir creciendo en nuestra vida cristiana para cada día ser más espirituales. Cada día más de Dios, menos de nosotros. Cada día más. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí lo dejamos hoy con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a leer los últimos, acá solamente es leerlos, ya, porque usted ya tiene el concepto y no quiero dejarlos pasar. Si quiere vamos o volver a la esta o le digo el texto, ¿qué le queda más fácil? Que le diga el texto. ¿Listo? Gálatas 5:19, antes versus ahora, lo que Dios quiere que deje versus a donde Dios quiere que va. Entonces aquí está perfectamente cuáles son las obras de la carne, para que usted no diga que son las que el hermano Omar dice, sino las que la Biblia dice. Leámoslo todos. ¿Y qué? Manifiestas, visibles, obvias, son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta aquí son pecados sexuales. Luego viene idolatría, hechicería, son cosas espirituales. Y vienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Para que no diga que es que el pastor prohíbe tomar y emborracharse. No, es que el que practica esas cosas y semejantes a estas
acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, díganlo todos, no heredarán el reino de Dios. ¿Listo? Hay que quedar claro cuáles son las obras de la carne y que no hay que practicar eso porque se nos puede embolatar lo más importante. Entonces sigamos ahí. Ahora sí, más hacia donde nosotros nos dirigimos. El fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo en su vida? No en la de los demás, en la suya propia. Usted está mirando en la balanza, si hay algo de lo que ya leímos, hay que sacarlo de ahí. Y reemplazarlo por esto, que es el objetivo de crecer en Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿A quién amamos? ¿Al bueno o a todos? Amor, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, digámoslo todo, paciencia, benignidad, las ganas de hacer el bien, bondad, fe, es que la fe crece, mansedumbre y templanza. Entonces, un hombre espiritual, una mujer espiritual tiene mansedumbre y tiene templanza, tiene paz, tiene paciencia. Alguien que no explota con cualquier cosita, responde feo, agrede. Entonces ahí usted tiene que hacer la evaluación y que cada día haya más de la obra del Espíritu y menos de las obras de la carne. Que no me diga que aquí todos reaccionamos perfecto. No, nos falta. Hay que hacer mucho. Hay que aceptarlo porque estamos en un proceso. Todos. Por ello yo le digo, no califique a otro. Cada uno se puede calificar porque todos necesitamos crecer. Y uno crece cuando dice, uy, sí, todavía tengo esto está feo, esto es de la carne, esto no me sirve, esto me quita mi relación con Dios. Avancemos hacia esto. Entonces ahí está lo que Dios quiere de nosotros. Sigamos. Ya vamos a terminar para dejar este tema de una vez cerrado. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Amén. No nos hagamos vanagloriosos. O sea que un hombre espiritual, una mujer espiritual, ¿cómo es? Sencillo. El que se las pica de mucho y es vanaglorioso, ¿qué? Está en la carne. ¿Sí o no? ¿Estamos? Vamos llevando a lo largo de la palabra. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire que siempre le apunta como a eso. Y sigamos. Ahí está, Gálatas 6:1. Entonces dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Restáurelo con espíritu de mansedumbre. No pongas no. Considerándote a ti mismo, y mire que le está hablando a los que espirituales. Tú que eres espiritual, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces los hombres espirituales también son tentados. Y por eso el que esté firme. Listo, sigamos. Creo que hay otro. Ahí están dándonos consejos a los hombres y mujeres espirituales. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. Así se cumple la ley de Cristo, ayudando al otro a llevar las cargas espirituales. Porque el que cree ser algo no siendo nada, si lo traemos al tema, lo que está diciendo es, el que se cree espiritual sin serlo, pues está engañando al mismo. Eso es lo que está diciendo. ¿Listo? Sigue. Así que, ahí está el consejo.
Así que, ese texto sí me gusta. Cada uno someta a prueba, ¿qué? Su propia obra. ¿Sí ven que la Biblia no es una lupa, sino es un espejo? Cada uno someta a prueba, ¿qué? Su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En otras palabras, no se compare con otro, con nadie, con nadie. Tenemos una medida perfecta que es ¿quién? Cristo. Ese es el referente. Y entonces yo miro a Cristo y me doy cuenta que me falta mucho y avanzo, punto. Pero no me comparo con otros. Así me evito la tentación o de juzgar al otro o de menospreciarme yo mismo. ¿Listo? Entonces cada uno ponga a prueba su propia carga y no en otro. Y porque cada uno llevará su propia carga. Listo. Terminamos. Siguiente. ¿No hay más? Hágale porque necesitamos acabar hoy. Si usted se me queda ahí, entonces no sé si ya acabamos o no acabamos. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa al que lo instruye. Bueno, vale. Listo, dejémoslo ahí. Entonces termino diciendo, terminamos con este, ahora sí ahora sí es de verdad. Segunda de Pedro 1, 5 al 7, este es el último consejo que dejo esta noche para cada uno de nosotros y de la iglesia en general. Segunda carta de Pedro 1, 5, y dice, nos llevamos este mensaje para nosotros. ¿De qué se trata esto? ¿De qué? De crecer, de avanzar, de no quedarnos. Entonces, vosotros también poniendo toda, ¿qué es diligencia? Esforzarse, avanzar, ponerle ganas. Poniendo toda diligencia, ponéis por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, porque la fe sin obras es muerta. A la virtud póngale conocimiento. Al conocimiento póngale, porque el conocimiento sin dominio propio no sirve. Al dominio propio, auméntele ¿qué? Paciencia. O sea que sus emociones usted las va a gobernar. Eso es dominio propio. Y a eso usted le pone paciencia con el otro. Y a la paciencia le pone piedad. O sea que no solamente le tiene paciencia, sino que lo ayuda. A la piedad póngale ¿qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces eso. Así que iglesia, que Dios nos dé dones hartos. Qué bueno. Pero iglesia, primero que seamos una iglesia que dé fruto. ¿Fruto de qué? De amor, de afecto fraternal, de piedad, de misericordia, de fe, de empatía, de ayuda, de comunión, de buen trato, de mostrar el amor de Dios. ¿Sí o no? Eso es ser una iglesia espiritual, ¿cómo la ven? Que nuestra vida crezca en Dios, amén. Y esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y todo eso que hemos visto es lo que implica nacer de nuevo. Que ya no somos como antes. Éramos, pero ahora estamos creciendo para cada día ser mejores. ¿Estamos creciendo, sí o no? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y usted le dice, Señor, ayúdame a crecer? Ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer. Y cada uno ponga a prueba su propia obra. Eso debería ser el lema de la iglesia siempre. No ponga a prueba la fe de otro, la obra de otro. Ponga fe que, ponga a prueba su propia obra. Analícese, amado, cada uno. Analícese cómo está su vida, cómo está su corazón,
¿Cómo está su trato hacia su familia misma? ¿Cómo está su vida? Que el Dios que te ve acá es el mismo Dios que te ve allá. Dile, Señor, ayúdame a crecer. Que cuando el Señor me vea, yo digo, me imagino, el Señor voltea y ve a Omar, no tenga que decir, ay, Omar, todavía eres un bebé, no has crecido. Sino que el Señor pueda decir, bien, estás creciendo, estás aprendiendo, estás madurando, estás mejorando. Eso es lo que hay que pedirle a Dios y esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, es tu iglesia, es tu obra. Seguimos siendo el barro en manos del alfarero, Señor, y tú sigues haciendo tu diseño, tu obra perfecta. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayuda a la iglesia en San José, que sigamos creciendo, sigamos haciendo, Señor, esa iglesia que tú quieres, de verdad que seamos, Señor. Que aprendamos a amar tu palabra, aprender a tener sed de conocer más de ti, de entender más de ti, de grabar esa palabra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por tu palabra, moldea nuestro temperamento, moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, Señor. Ayúdanos a amar y a tratar a nuestra familia como debe de ser, a nuestros compañeros como debe de ser, a nuestros hermanos en Cristo de la mejor de las maneras. Llena nuestro corazón de tu amor, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos a vivir y a ser cada día más como tú, a tener tu mente, Señor, tu corazón, a caminar como tú, Señor, quieres que caminemos, a hablar como tú quieres que lo hagamos, Señor, a servir como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir avanzando, Señor. Sigue haciendo esa obra perfecta en tu iglesia y en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en tu nombre, Santo Jesús. Amén y amén.